No se vayan a asustar con el sonido, que siempre pasa ya. Bueno, buenas noches para todos. Hoy estamos reunidos a las 8:15 de la noche, otro horario distinto al que hemos estado como reuniéndonos anteriormente, cansados de todo el día, pero aquí dispuestos a echar chisme literario, que es lo que nos gusta. Y hoy vamos a estar hablando de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote. ¿Qué les pareció? Vean, yo tengo este libro lleno de post-its. Entonces, si han leído a Santiago antes, yo había leído de él, Yo Julia, de mis novelas favoritas. Cuando lo leí, pues el mes que lo leí, el año que lo leí, no recuerdo cuándo fue de mis novelas favoritas. O sea, una pluma que, o sea, una cosa de otro mundo. Y es de un género súper complicado como ficción histórica en el caso de Yo Julia, y se me fue como agua entre los dedos, fue impresionante. Entonces, como que desde ahí dije, quiero leer todo lo de Posteguillo, y por eso cuando salió esta opción votada en el club me dio mucha ilusión. Entonces, no sé si ustedes habían leído a Posteguillo antes, qué expectativas tenían con este libro. Sé que muchos ni siquiera sabíamos de qué trataba, sino que comenzamos a leerlo y ya. Entonces, si quieren levantar la manito o abrir el micrófono, como quieran, y cuéntenme qué expectativas tenían. Dale, Carla. Bueno, yo la verdad no conocía al autor, y mucho menos de qué iba el libro, ¿no? O sea, el título se me hacía bien interesante, pero no tenía, vi que trataba de libros, pero no sabía a qué grado, ¿no? Ni siquiera leí contraportada ni nada, o sea, me fui directo a leerlo y desde el primero me cautivó, ¿no? Tanto que el mes pasado, con la de 100 años de soledad, una amiga me dijo que si yo le recomendaba un club de lectura y le dije, pues entra este. Dice, no, porque este es como que ya el tuyo y como que para no invadir, ¿no? Le digo, no, nada que ver. O sea, y más porque ella ya lo había leído, entonces estaba bien. Entonces se me hizo, yo lo compré físico, y lo empecé a leer en físico, leí los primeros 2 capítulos y tocó que nos vimos, y le di el libro, le digo, mira, llevo 2 capítulos, le digo, y estoy sorprendida, le digo, o sea, le digo, al igual y aunque no lo puedas leer aquí en el mes, le digo, dale, o sea, y ya se lo regalé, y ya yo lo compré en Kindle, ¿no? Dije luego, ching, ¿por qué se lo di? Porque tenía muchos para subrayar, ¿no? O sea, Sí. pero sí, fue una grata sorpresa. Te digo, yo no conocía al autor, pero me gustó un montón. Ay, súper, qué bien, Carla. Tere, cuéntanos. Bueno, yo ya había leído a Santiago la trilogía de Escipión, el hijo del cónsul, excelente, y la trilogía de Julia. Me encanta la pluma de él, es genial, es magistral. Del libro no había leído mucho hasta hace un mes, creo. Leí que era un libro que hablaba de libros, pero he leído muchísimos libros que hablan de libros, así que yo no me lo imaginé como dice este libro. O sea, en la manera en que él aborda la temática, me encantó por la cantidad de referencias que hay. Abre muchas puertas, muchas opciones para continuar indagando. Total, Tere, sí, súper. Sofi, dale. Bueno, yo también había leído a Santiago Posteguillo hace varios años. Yo me leí la trilogía de Trajano. Me falta la de Escipión el africano. Esa es la que me quiero leer también. Y también me leí yo Julia. Estoy esperando Sí. para leer Julia y Julia Reto a los dioses. Yo sabía que estos libros no eran de ficción histórica. O sea, eso era lo único que yo sabía. O sea, que eran completamente diferentes a todo lo demás que él había escrito. Y por eso yo no los había abordado antes. Pues digamos que aprovechando lo cortos que eran, pues uno decía, pues hubiera podido leerlo antes, pero no tenía ni idea. Y la verdad que muy sorprendida. O sea, yo estoy tan impactada con todos esos datos que nos iba botando. Yo quedé como que, ay, o sea, no sé, me gustó muchísimo. Disfruté como todos esos relatos, esa forma tan amena en que nos contaba la historia, todas Tal las cual, sí. historias
Y yo quedé como que, no, o sea, yo sí sabía que Santiago Posteguillo escribía muy bien, porque pues, he leído estas obras de él, pero nunca pensé que pudiera hacerlo como de esa forma tan amena en un contexto un poquito como más contemporáneo, más como hablándole a uno como lector. Entonces, digamos que mis expectativas eran como medias, porque pues yo no sabía cómo iba a ser la pluma de él en ficción contemporánea que no fuera histórica. Pero la verdad me sorprendió muchísimo, me gustó bastante, la verdad, o sea, todas las historias, no puedo decir que haya historia que no me haya gustado, porque de todas como que me sorprendí, había unas poquitas que sí sabía, pero como dos, de resto todos los demás datos eran muy nuevos y sí me gustó mucho cuando todos mandaban información, y yo era, ay Dios, ¿de qué es lo que están hablando? Porque yo empecé a leerlo tarde. Sí. Y ya cuando ya, sí, entonces ahí busqué, pero fue muy chévere, fue una lectura muy, muy amena. Ay, Sofía, a mí me pasaba lo mismo porque yo decía, si yo contara, por ejemplo, la historia de, no sé, cualquiera, no sería así de genial. O sea, como que uno se la puede contar a alguien y como, imagínate esto, pero es que Posteguillo te enganchaba, ¿no? Y ponía como los diálogos y como que en muchos relatos nunca puso el nombre de primeras de quien te estaba hablando, ¿no? Sino que ya era como hasta el final que te decía, y estamos, bueno, no tanto al final como a la mitad más o menos revelaba de quién estaba hablando y tú, lo sabía, o de plano, ni idea, ¿no? Entonces como que se nota que es escritor y la manera en la que contaba las historias o sea, fue lo que más me enganchó en mi caso. Jastiel. Bueno, yo igual que Carla, el título de este libro me había llamado la atención porque era el día que Frankenstein se leyó al Quijote. No sabía qué pensar porque a mí no me gusta leer las contraportadas, entonces me llama la atención. Es el primer libro que leo de Santiago Posteguillo, pero a mí me gustó su forma de narrar, porque como lo dice Sophie, o sea, hacía como que interactuaras con el libro porque él no te decía de principio quién era de ese escritor del que hablaba, entonces tú era como que tal vez es tal vez es aquello, y eso era lo que me motivaba a seguir leyendo, y además desde el principio a mí me atrapó las páginas. O sea, si no hubiera sido por la división de capítulos, yo me lo hubiera terminado creo que en la primera semana. Sí, se lee rapidísimo, aunque las personas que lo terminaron antes, cuando yo lo comencé a leer, yo dije, esto es como comerse 10 hamburguesas de una, o sea, es mucha saturación de información, porque yo me leía como diarios y eso, o sea, como a la semana, como por cumplir las metas, pero de a 2, de a 3, y ya quedaba con suficiente contenido para pensar durante toda la semana, ¿saben? Como seguir como así que Shakespeare hizo esto, no entiendo, y como que seguía pensando y pensando. Entonces, las personas que se lo leyeron de una, yo no sé cómo controlaron la mente para pensar en todas esas historias de una, porque es un montón. No sé quién más nos quiera contar expectativas, no sé si Lore, Mar, dale Mar. Voy a prender mi cámara a ver si no preocupo, porque aquí está lloviendo, chicos. Pero bueno, yo ya lo había leído. Lo leí hace muchos años. Lo leí como hace 6 años, yo creo. Y recordé que me había fascinado, de verdad, lo que tú dices, Sofi, que tiene una manera tan peculiar de contar, como un cuento, algo tan bonito que te atrapa. Pero yo lo había leído, yo creo que por lo mismo de que me atrapó, lo leí muy rápido. Entonces, pues, como que no se me quedaron tantos datos, tantos facts. Y aparte, pues bueno, ya lo leí con otra perspectiva. En su momento no había leído tanto de lo que él menciona acá. Entonces, para mí también fue como un redescubrimiento poder entender, bueno, ver con otra perspectiva un poquito más madura, ya con todos los libros que leí que él menciona, que en su momento no había leído. Por ejemplo, Kafka, Los Tres Mosqueteros, había muchas cosas que ya cuando lo leí acá con los libros que ya había leído, dije, ¡ay, qué bonito! O sea, tiene esa magia, no sé. Y pues fue una relectura que hice ahorita y haría 20 veces más, de verdad, lo recomiendo muchísimo, es muy, muy, muy bello. Y pues estuvo muy bonito hacerlo como en grupo, porque como mencionaban por ahí, todos mandaban de repente así como datos y, por ejemplo, lo de vamos a hacer la película de Mary Shelley y vamos a hacer esta actividad. Se me hizo muy, muy padre leerlo en grupo porque es un libro que de por sí solo vale la pena, pero con más personas que como que sientan esa misma magia, siento que pues vale muchísimo, muchísimo más.
todo. Ay, total, Mar, qué chévere verte. Llegó Cintia, Jay, lo lograste. Superaste el tráfico. Lore, ¿lo que tú querías hablar? Sí, hola, Listo, buenas. dale. Bueno, pues es la primera vez que leo a Santiago. También es el primer libro que leo de libros, un libro que referencia a libros. También es un libro que pues no me lo imaginé así tan corto y tan preciso, porque es preciso lo que él, o sea, yo creo que él escribió esto pensando en un objetivo de cada uno de los libros que cita o de cada uno de los escritores que cita. O sea, como que quiero contar, por ejemplo, lo de Dumas, que él tenía un negro, ¿cierto? Que es, a decir verdad, un coautor o un colaborador, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, lo desconocía. Y eso que yo estudié Derecho y estudié Derecho de Propiedad Intelectual y Industrial, y pues, son cosas que uno no te dicen, pues. Me sorprendió muchísimo el tema de la insolvencia de ¿quién era? De Sir Walter Scott, de el que escribió, se me escapa, aquí lo tengo, no me acuerdo. Pero... creo que escribió el retrato de Dorian Gray o el Gran Gatsby. No, este loco escribió El Mago del Norte, le llamaban, en Escocia. Y es, bueno, el caso es que él se inventó el primer proceso de insolvencia, a decir verdad. Es la página 59, Sofi, de pronto por si me ayudas allí. El señor dijo, venga, yo le debo a una cantidad de gente, pero yo soy muy bueno escribiendo, entonces voy a montar la fiducia para que todo lo que yo me gane con esos libros le pague a mis acreedores. Y lo logró. Ese es el primer concurso de acreedores y el primer proceso de insolvencia. Y yo, ¡wow! Y bueno, ¿y qué me dicen? O sea, todos conocemos a Tolkien, ¿no? Y vimos la película y lo amamos. ¿Ustedes sabían ese problema de la editorial? Yo no. Buenísimo. Eso estuvo espectacular. Eso está buenísimo. O sea, son cosas sorprendentes. Definitivamente es un libro muy referencial. Y lo que tú dices, Sofía, es muy cierto. Es como comerse 10 hamburguesas y no le sentiste ni el sabor a la tocineta, ni la carne, ni el queso. Entonces, es para leerlo con calma, tomarse el tiempo y buscar. Es chévere. A mí me gustó muchísimo. Me pareció... Además que es un libro que uno debe regalar a una persona que le pregunta, ay, es que no sé qué leer. Entonces uno dice, listo, le tengo el libro que le va a decir que puede leer. Más pendientes, ajá. Sí, es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Ay, súper, Lore. Llegó Caro. Hola, Caro, ¿cómo estás? Estamos hablando como de nuestras ideas del libro y veo que la mayoría no sabíamos de qué trataba. No sé, Caro, si nos quieras contar. Hola. No, pues que yo tampoco tenía ni idea de qué era el libro, pero no, y saben, yo les dije que para mí ha sido duro leer ese libro. No sé por qué, no me pregunten, pero a mí me ha dado durísimo la lectura de ese libro. No lo he terminado, me quedan como 3, 4 cuentos. Pero es espectacular, a mí me ha gustado harto. Lo que pasa es que tiene mucho para buscar y para investigar, entonces la demora por capítulo es bastante. No me gusta quedarme con dudas, entonces más me demoro. Ahí está la razón, Caro. Exactamente. ¿Por qué no lo has podido terminar? Sí, es que un montón. En algún momento uno tiene que decir como stop, espérate, voy a pasar al siguiente porque es un montón de historia. Yo sé. Vean, les voy a decir lo que a mí me encanta de Posteguillo y que lo vi con Yo Julia y veo que acá también han leído como más cosas de él. Y es que no sé si les pasa, y Lore me dirá, por ejemplo, en Derecho y todo esto, que hay autores que más que, o sea, no quieren que tú les entiendas, sino quieren demostrar cuán inteligentes son. Entonces, como que hacen vainas y escriben cosas que son indescifrables y tú tienes que ser, pues, un erudito para poder entenderles. Y Santiago Posteguillo se baja
de esa posición, y es un man pilísimo. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá solamente cuántas páginas de referencia y cómo sigue consultando, y en Yo Julia es igual, y para escribir todos esos libros que ha escrito, es leer y leer y leer. O sea, el man es una pepa y nos podría hacer los libros más difíciles de comprender, y aún así se baja de ese pedestal y dice, te voy a hablar como tú lo entiendas, ¿no? Entonces, eso es como lo que a mí más me gusta del autor, porque yo decía, como que y yo lo comenté en Instagram, como cada capítulo de este libro yo lo siento como una clase de literatura, y Santiago me reposteó y yo estaba como en shock, yo, ay Dios mío, me voy a desmayar. Entonces me dijo como, me encantó tu comentario, no sé qué, y yo, modo fan activado, y yo, gracias Santiago, tan bello, ay no, todo mal, yo, saludos, no sé qué. Pero es como eso, como la admiración, ya no solo porque es un excelente escritor, sino que siento que esta manera en la que hace como asequible el conocimiento es como muy admirable, ¿no? Como que así lo veo yo. No sé si quieren hablar de esas historias que les impactaron, como que ustedes dijeron, yo no tenía ni idea de esto. Yo conocía, por ejemplo, la de Jane Austen, yo la conocía. ¿Cuál me sorprendió a mí? A ver, la de Shakespeare también la había escuchado ahí un poquito. Esa del orden alfabético me hizo pensar mucho. No sé, cuéntenme ustedes cuál les sorprendió. A mí me gustó mucho la de Dickens. ¿Sí la leyeron? Ay, esa es maravillosa, esa me gustó muchísimo, esa me encantó. Además que yo amo a Dickens, entonces esa ¿Qué has me leído encantó. de Caro? Yo he leído Grandes Esperanzas, ya ni me acuerdo, bueno, ya he leído varios, pero Grandes Esperanzas me encanta, por ejemplo. Y no sé, ese escritor me gusta harto, siempre me ha llamado mucho la atención, y ya ver la historia, lo que nos cuenta, más aún, ya me descargué un montón de libros más para leer de él, y en fin, ya tengo montones ahí anotados. Esa fue la que más me gustó a mí, esa fue la que de verdad, me encantó. Vean, yo tengo aquí una, es que todas me encantan, o sea, como que a mí, yo no sé si a ustedes no les causa esa sensación, pero yo leía y yo iba llegando al final y tenía el corazón así y como que me erizaba. Yo decía, este man es brillante. O sea, cómo te cuenta una historia y tú estás ahí enganchado, ¿qué va a pasar? No, es buenísimo. Y este de La Trinchera, no sé si se acuerdan que era un autor que yo en la vida que yo les pregunté cómo lo han leído, porque ni idea, me gustó la última frase, cómo termina. De hecho, los cierres son maravillosos, creo que subrayé todos los cierres, que dice, nunca sabremos cuántas otras novelas, obras de arte, avances científicos, vacunas, descubrimientos o maravillas se nos quedan cada día en las interminables trincheras de este mundo, en un bando o en otro. O sea, yo como que ya no más, ya no tengo que procesar mis sentimientos. O sea, y pensar eso es muy triste, o sea, es muy triste y a la vez es como en serio que cuánta gente brillante hemos perdido, ¿no? No sé, eso me pareció espectacular. Dale, ya sé. Es durísimo, me pareció durísimo. No, dale, Lore. Hay una película que se llama La Generación Perdida, si la tradujeron en español, no sé cómo se llama en inglés, pero es acerca de una generación perdida. Eran escritores ingleses de su época que estaban apenas saliendo de su escuela de literatura y les tocó la guerra. Y la película trata de cómo la novia de uno de ellos trata como de recuperar esa generación perdida, porque se murieron como 3 o 4 escritores que estaban emergiendo y se murieron en la guerra. Bueno, les conté el final de la película, pero la película es muy bonito. Es muy bonito. ¿Sí? Y es eso, lo que tú dices es cierto. ¿Cuántos genios no murieron en Hiroshima o en la otra bomba que se me escapa? ¿Cuántos no murieron en China tratando de repeler la Segunda Guerra, de no meterse? ¿Cuánta gente murió en serio y que posiblemente iban a ser algún genio o iban a engendrar algún genio, o iban a crear, a gestar a algún genio? Es muy triste. O sea, él aquí hace un llamado. Críticas súper contundentes. Súper. Y es buenísimo porque lo que dice Sofía también es cierto. El tipo es un hombre muy bien educado. Si me corrigen, creo que ya tiene un doctorado en literatura inglesa.
y él podría hablarnos como me hablaban a mí en mi cátedra, de, ay, señor, en serio, usted para decir esto tiene que darle como 3000 vueltas y volver al mismo y dejarme igual de loca. Entonces sí, hace el libro muy sencillo. ¿Para qué? Muy bueno, muy bueno. Lo que acabas Muchas de gracias, citar Lore. es Lore, si nos puedes poner en el chat el nombre de la peli, que me la quiero ver. Para que la pongas ahí. Dale, Jastiel, cuéntanos qué te gustó. Bueno, o sea, voy a decir primero la parte que me sorprendió, que fue ese título que decían, no me acuerdo muy bien, de los escritores asesinos, creo que se titulaba, y que menciona a Anne Perry. O sea, me sorprendió eso porque la escritora, básicamente de su vivencia, comenzó a escribir, y me gusta esa reflexión que hace el autor de que los escritores, por alguna, o sea, que son como locos o que tienen este instinto asesino a la hora de escribir, porque así es como lo expresan en sus libros, y ahí es cuando el libro, digamos, cobra vida, los personajes cobran vida. Me sorprendió esa parte que hasta se entrevista con la escritora y cuenta toda la vida. O sea, a mí me sorprendió eso, y pues el capítulo que más me gustó fue con respecto a Tolkien, porque, o sea, a mí me gustan sus libros y no sabía que él había estado con esta demanda de casi 12 años, creo que fue, con respecto a la editorial en Estados Unidos. La verdad me gustó la perseverancia que tuvo Tolkien a la hora de hacer que, de alguna manera, cobrar sus derechos con las publicaciones de esos libros. Y pues con respecto a Kafka, a Frank Kafka, yo, sí, o sea, La Metamorfosis es un libro que no me lo he leído completamente porque como que hay partes que ¿cómo decirlo? No me gustan mucho las cucarachas, entonces al saber que estoy con un protagonista como cucaracha, como que me da repelús, pero me gustó que el autor haga referencia a que todavía hay escritos de Frank Kafka que al día de hoy no conocemos, y como que ¿Te me intriga imaginas saber encontrar qué uno? escribió. Exacto, es como que me mantuvo en la intriga de saber qué más escribió aparte de La Metamorfosis. Sí, es cierto. Mira que lo que dices de estos escritores asesinos, de cierta manera un escritor se comporta como un dios. O sea, crean personajes, matan personajes, ¿no? Y como que, bueno, no sé, como que yo, obviamente sí era muy real, o sea, como con lo que vivían en su vida diaria, que mataron y cometieron cosas ahí muy graves, pero como que de cierta manera el oficio del escritor es un oficio creador y también destructor, ¿no? Entonces como que me parecía muy, muy interesante, ese también me gustó mucho. Dale, Carla. Ay, me encanta que me cuenten todo eso. Me encanta hablar de sus perspectivas. Bueno, yo tengo por ahí varios que me gustaron, ¿no? Desde, les dije al principio, ¿no? Desde el primer capítulo, lo del el orden alfabético, y que tenemos como que agradecerlo ahorita. Se me hizo así súper, súper interesante, ¿no? Lo de Shakespeare también. De hecho, ahí la película, perdón, que ponen, pues fue la que me busqué, y al final la terminé pagando por la intriga que tenía, ¿no? De la película. ¿Y qué tal? ¿Si es buena? Es muy buena, trata una perspectiva un poquito diferente, pero sí va mucho a eso, ¿no? Nos habla más del que debió ser el autor principal, ¿no? Está buena, sí, sí la recomiendo ampliamente, ¿no? Sabía lo de Cervantes, por ejemplo, que escribió El Quijote en la cárcel, y lo que, ese dato ya lo tenía, lo que me quedé igual con la duda que no investigué, es por qué lo metieron a la cárcel, ese dato no venía, y la verdad no lo busqué, ¿no? El de Mary Shelley, ¿no? Cuando, justamente el título del libro, ¿no? La noche que Frank se leyó al Quijote, ¿no? O sea, me enamoró de que, como a ella le gustó tanto el español,
por la forma en que se escribió el Quijote, que se aprendió hasta el idioma, ¿no? O sea, qué impresionante, ¿no? Se me hizo como que muy, muy, muy bonito. Yo creo que ese es de mis favoritos, ¿no? El que comentaban, ¿no? De Charles Dickens, ¿no? O sea, que sí es cierto. Yo creo que ahorita él, si viviera y dijera que va a leer en algún teatro o en alguna plaza, sin duda iría, aunque tuviera sus libros, sin duda y sin ninguna duda iría, ¿no? O sea, al igual y de varios más autores, ¿no? O sea, creo que es una buena forma de ganar esa guerra, ¿no? O sea, aunque bueno, creo que muchos de aquí, al igual y si entramos a libros que no pagamos, inclusive los compartimos, pero pagamos un montón, o sea, no estamos tan mal, ¿no? La cuestión del asesinato de Sherlock Holmes, se me hizo algo bien interesante de cómo los lectores pueden influir tanto en un escritor, al grado de que lo hagan hacer algo un poquito que no quieren, ¿no? O sea, revivir a alguien muerto, o sea, la influencia que podemos tener nosotros como lectores para ello, ¿no? Igual que Castiel, se me hizo interesante la cuestión de los autores asesinos, ¿no? A mí me causa mucha intriga la forma en que piensan, ¿no? O sea, la forma en que, pues muchos de ellos a veces es porque pues tienen como que ciertos químicos que no funcionan bien y no les hacen ver la maldad que están haciendo. Entonces, se me hace algo como que bien interesante, y que él la haya entrevistado, como que al inicio que le daba miedo y al final que olvidó con quién estaba hablando, ¿no? Y al final, pues el de Harry Potter, ¿no? Esa saga a mí la empecé a leer desde el inicio, y ahorita les digo a mis sobrinos, o sea, ustedes ya tienen todos los libros juntos y todas las películas juntos. Le digo, a mí me tocó esperar año con año que sacaran el libro, ¿no? O sea, y inscribirme en las bibliotecas, al menos acá en Monterrey, México, para ser de los primeros que cuando llegara el libro ya lo tuviese asegurado, ¿no? Entonces sí fueron, o sea, como que un montón de información en algo tan pequeñito, ¿no? Muy buen resumen de la mayoría. Esas son las que me gustaron más, ¿no? Ay, yo quería mencionar el de Sherlock. Ese me pareció, porque es que es un fenómeno lector y es un fenómeno editorial muy interesante. Y yo, de hecho, resalté el final, que dice, hoy en día, Sir Arthur Conan Doyle está muerto y no lo podemos resucitar, pero Holmes sigue vivo, más vivo que nunca. A veces los personajes son mucho más importantes, más fuertes, incluso casi más reales que sus autores. A mí esta historia, la verdad, me parece un poquito triste, porque como que él al final hizo algo que no quería, o sea, ya quería matarlo y ya, y la gente como que no, y se murió así, y no sé, como que es súper interesante como, o sea, depende de la manera en la que lo ves, ¿no? Porque si lo hubiese como sentido orgullo por el personaje, que mira cuánta gente lo ama, hubiese sido distinto, pero el man no quería más a Sherlock, entonces no sé, me pareció como medio triste esa historia, pero está muy interesante. Dale, Terry, cuéntanos tú, que también tendrá unos 5. Bueno, tengo muchísimos, pero muy especial, los vikingos y la literatura. Me encantó todo, no sabía que los irlandeses pues se destacaran tanto en el campo de la literatura. En ese capítulo me encantó el cierre. Dice, en otras ciudades la gente inteligente sale y hace dinero. En Dublín, la gente inteligente se queda en casa y escribe libros. Me encantó, y tantos datos. Ahí les estuve compartiendo sobre la biblioteca. Sería genial. No muero. Estar allá rodeada no solo de tantos libros, sino de tantas anécdotas que pueden encerrar esas estanterías y esas paredes. Disfruté mucho ese capítulo, y lo mismo el de Shakespeare. Cuando leí este relato,
recordé que anteriormente había leído de Rosa Montero El amor de mi vida, que también es un libro que habla de libros y tiene este estilo. Son relatos de las obras que a ella más le han gustado, más le han impactado. Ella profundiza un poquito más como en la vida personal de Mari, el esposo, los amigos. Y al final, cuando nos dice que ella aprendió el idioma español para leer el Quijote en su idioma original, pensaba yo en una relación necesaria que sentimos hoy los seres humanos de volver a nuestros orígenes, ¿sí? Y lo relacionaba con la necesidad que tenemos como lectores, bueno, tal vez no todos, pero sé que un gran número de lectores siente la necesidad de volver a los clásicos, de volver al origen. En los clásicos podemos descubrir muchísimas cosas interesantes y que nos van marcando como nuestro ADN lector. Fueron los que más disfruté, pero me encantó La Trinchera, primero, ¿Quién inventó el orden alfabético?, el de Alejandro Dumas, 26 días, bueno, todos tienen su detalle. Sí. De verdad que los disfruté muchísimo. Tere, ¿y tú crees que como desde tu posición de profe, a un niño le gustaría esto, como a los niños a los que tú le das clases, y crees que se llegarían a interesar por este libro? Pienso que sí, y depende mucho de la manera en que uno se los venda. La semana pasada les vendí la idea de que saliéramos de nuestra zona de confort. Y les dije, yo ya estoy saliendo de ella. Sí, ¿qué está haciendo? Estoy leyendo sobre divulgación científica, ciencias exactas, filosofía, psicología, religión, pero no de Padre Nuestro, credo de María, no. Y tengo un listado de obras, son muy cortas, y esos muchachos están fascinados y me preguntan que si se pueden leer 2 o más. Y yo las que quieran. Qué chévere. Entonces, Claro. dependiendo de la manera en que uno le venda a ellos la idea, entonces funciona. A mí me funciona más cuando estamos como face to face, como dicen ellos, cara a cara. Porque ellos me dicen que cuando yo les hablo de los libros, mi rostro se ilumina, que los ojos me brillan, y que hablo como si saborearan las palabras y entonces ellos lo quieren leer. Entonces, como que el contacto hace que haya como esa empatía y funcione. Pero pienso que todo depende de cómo le vendamos los libros a ellos. Tere, ¿qué edad tienen los chicos a los que les das clases? De 7º a 11, pero les estoy hablando de los chicos de 11, ellos están entre los 15 y 16. Ya son jóvenes. Y son pilosos. Cautivarlos desde el inicio, ¿no? Sí. Alguno está leyendo sobre el eclipse, se llama la obra, otro Somos polvos de estrella. Uy, profe, pero me encantó, eso me tiene, pero yo quiero leer más. Entonces, eso me gusta y me motiva a leerlas. Entonces, este mes de agosto que ellos están leyendo, algunos están leyendo entre todos los mismos títulos, sí. Entonces, ¿y usted cuál se va a leer? Y yo, no, pues yo me voy a leer varios porque y entonces. Bueno, sí. Ay, qué bello, Tere. Te lo preguntaba porque yo iba leyendo este libro y yo decía, uno que ya es lector y que ya como que ama tanto los libros, o sea, este chisme literario de imagínate que este autor hizo esto, imagínate que este no escribió esto, o sea, como que tú estás muy enganchado y tú dices, qué maravilla es esta, ¿no? Y te dan ganas de leer más libros, pero yo pensaba, ¿cómo lo leerá una persona que no le gusta leer, ¿no? Pero yo siento que es un libro muy curioso, o sea, es chisme, ¿no? Es como que te cuentan chismes. Que uno bueno, yo siento que yo entro a la clase, los saludo y les digo, muchachos, les cuento que yo me estoy leyendo un libro, a veces lo llevo en físico
cuando no llevo muchos chácharas, me estoy leyendo este libro y les cuento, y empiezo, pero no les cuento mucho, y les dejo ahí. Y después ellos me ven por ahí leyendo, y profe, ¿usted me presta su libro? O sea, a veces los estoy leyendo y ellos me lo prestan y esos libros rotan, que después que todos se lo leen, me lo termino yo. Pero entonces funciona así, yo les voy contando y les voy como tirando daticos y ellos terminan leyéndolo. Ahí van. Sofi, ¿querías decir algo respecto a esto? ¿Por qué no tuve una profesora como Teresa? O sea, no puedo negar que muy buen aporte, Sofi. El profesor de español fue un muy buen profesor, eso sí, no puedo negarlo. Porque nosotros, aparte de los libros, digamos que obligatorios, nosotros teníamos un libro opcional, siempre. O sea, teníamos la opción de escoger un libro, el que quisiéramos. Entonces, digamos, yo ahí tuve la oportunidad de leer varios libros que a mí me gustaban, como Julio Verne, La Ilíada y la Odisea, y bueno, varios libros. Pero de todas formas, él no nos hablaba así como eso, como para picarnos la curiosidad de leer, sí, diferentes libros y como dice Tere, salir de nuestra zona de confort. Entonces, pues, sí, no puedo negar que, ay, sería, hubiera sido tan chévere. Y les cuento que ellos me fueron moldeando, porque yo no pude con ellos. En algún momento les conté, ellos me dijeron que ellos no querían leer lo que a mí me gustaba leer. Póngame el 1, pero yo no me lo voy a leer. Y pues ese no era el objetivo. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Bueno, entonces ellos me han ido moldeando, pero yo también he tratado de sacarle el beneficio, ¿no? Y ya encontré cómo. Cuando leímos Una habitación propia, vea, a cada rato les hablaba y les sacaba, miren esta frase, y les hablaba y en esos días una chica de 10º me dijo, profe, a mí me gustan los libros que usted lee. Y usted, ¿cómo sabe qué géneros me gustan? Bueno, me gusta el feminismo, porque hemos leído a Chimamanda, les hablé mucho de Una habitación propia, y yo he estado leyendo. ¿Y quién te los ha recomendado? Me dijo Google, que así los ha ido buscando y he estado leyendo. Entonces, que ellos me hagan ese tipo de comentarios a mí me encanta. Claro. En vacaciones ellos leyeron, la mayoría leyó, y cuando empezamos clases, profe, ¿cuándo vamos a socializar la lectura de julio? Salimos a receso el 2 y volvimos el 26. ¿Sí leyeron? Sí, listo. ¿Qué leyeron? Cuéntenos. Entonces, eso me encanta y la verdad me hace sentir muy, muy satisfecha. Claro, Tere, qué bonita labor. Aquí Julie nos comenta en el chat, a mí me pareció interesante como el relato del capítulo de la noche en que Frankenstein y el Quijote hacen alusión de cómo se están quedando de lado los clásicos con tantas novelas, no hay cabida a otros géneros y ya no tienen el mismo interés en los lectores. Es que mira que yo estaba pensando, yo terminé el libro hace como 2 días y estaba pensando en el último capítulo y de hecho tengo una clase en la universidad maravillosa que se llama Historia de la Edición, el libro y la lectura. Y precisamente hoy estábamos hablando de la historia de la imprenta, entonces me toda una imprenta en el brazo porque según ella es la máxima revolución del ser humano y eso cambió absolutamente todo y a partir de ahí el conocimiento, ¿saben? Como que ya no eran estos libros que solamente podían pagar los reyes, ahora todo de bolsillo, por ejemplo. Entonces, fue una reacción el último relato de este libro, donde se habla del papiro del siglo XXI, algo así, el pergamino del siglo XXI. La última, una frase de las últimas dice, la historia es memoria y tenemos memoria colectiva desde que anotamos lo que nos sucede. Y muchas veces cuando nos alejamos de los clásicos, estamos perdiendo nuestra memoria, ¿no? O sea, como que yo siento que esos libros que fueron escritos antes, puede ser que tú no te sientas preparado para, está súper bien, pero eso que menciona Julie, ya no tienen cabida porque hay más cosas que leer
es importante volver al pasado para entender el presente de cierta manera, ¿no? Entonces, por eso como que me pareció súper bonito y que se unió un poco como con la clase que tuvimos hoy, de la importancia de la memoria, y lo decía la profe, como porque creen que es importante todo el tema de la imprenta, y lo que a mí se me ocurrió es porque tú no tienes que empezar de cero. Hay personas que ya han escrito cosas. Imagínense que nos tocara en pleno siglo XXI volver a descubrir la gravedad porque se nos olvidó la fórmula o algo así, ¿saben? O sea, sería como muy gracias a los libros es que tenemos eso, y siento que esa es la labor también de los clásicos, como no olvidar de dónde venimos de cierta manera, ¿no? No sé, Sofi, si quería algo sobre que Martín de la mano levantada, ya te doy la palabra. Dale, Sofi. Qué pena. No, es que quería comentar algo antes de, y es sobre los clásicos, porque si el otro año continúa el Club Sofi, ¿por qué no intercala meses? Un mes un clásico, el otro mes algo como más contemporáneo, y así como para... Chévere, sí, muy chévere. Y podríamos, digamos, tener la oportunidad de leer clásicos distintos, y que no tienen que ser necesariamente como de pronto obras tan complejas, de pronto como El Conde de Montecristo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay clásicos más cortos como los de Agatha Christie, que también es una autora relativamente clásica. Podríamos leer, no sé, Matar a un ruiseñor, o sea, clásicos de pronto no lo tengo pendiente, tan antiguos, sino que podría ser una opción, o sea, como intercalar más contemporáneos como Wonder con otros más clásicos, y así como ir dando variedad, porque lo que dicen es cierto, o sea, llega un momento en que nosotros dejamos de leer clásicos, no sé por qué, por lo menos yo antes leía bastantes clásicos, pero de un tiempo para acá dejé de leerlos, entonces sí me gustaría como volver a animarme otra vez a retomar esos libros que son tan valiosos. Súper, Sofi, lo va a tener en cuenta. Igual ustedes saben que hacen lista. Yo pongo como 30 opciones y ustedes eligen 12. Las 12 más votadas son las que yo meto mi mano para ver meses, como vamos a leerlo en este mes y así, pero los 12 libros los elegimos entre todos. Entonces, bueno, dale, Mar. Ahora sí, Martín, mano levanta desde hace mucho tiempo, menos mal no estamos en presencial, que estaría así. Dale, Mar. No te preocupes, sí, está bien padre escucharlas a todas de todas formas, a todos. Yo quisiera regresar un poquito a lo que comentábamos del capítulo de Sherlock, que, bueno, la parte que dice, Holmes Holmes sigue vivo, más vivo que nunca. A veces los personajes son mucho más importantes, más fuertes e incluso más reales que sus autores. A mí eso se me hizo muy interesante porque se me hizo como cíclico. Al momento de leer este libro, ¿qué sería, por ejemplo, el capítulo de Orgullo y Prejuicio? ¿Qué sería Orgullo y Prejuicio sin el amor de Darcy, sin que nosotros recordemos, tal vez no sepamos nada de, no sé si Jane Austen, o sea, bueno, sí sabemos los que somos como así fans, ¿no? Pero yo no sé si Jane Austen o, bueno, cualquier otro lector, si se casó, a qué edad se murió, cómo vivió, pero yo amo el amor de Elizabeth y Darcy y puedo ver la película. Yo no sé quién era Alejandro Dumas, no sé en qué país vivió, no sé, pero digo, bien dicen los tres mosqueteros y sé claramente quiénes son. Entonces se me hizo muy cíclico que Posteguillo menciona eso de los personajes viven más que el autor y sobrepasan el autor y son más grandes, que una persona ficticia es más grande que una persona real, que la misma persona real que lo creó. Y se me hizo tan cíclico y tan poético hasta cierto punto el hecho que nosotros estamos leyendo este libro gracias a los personajes y que podemos tener este goce de enterarnos de las historias y de lo que hay detrás del personaje, gracias a ese personaje y no tanto por el autor, no es tanto de, me quiero enterar, quiero leer el libro que escribió tal persona, sino es, quiero saber quién escribió no es tanto, me interesa el autor, me interesa el personaje y quiero saber de dónde surgió esa idea. J.K. Rowling, mucha gente, pues, cuando salió Harry Potter, me imagino que no sabía nada de J.K. Rowling, pero todo el mundo era de, quiero mi libro de Harry Potter ya, y había filas y todo el mundo ya estaba yo me acuerdo haber ido a las premieres de algunas películas de Harry Potter y yo estar ahí, o sea, una niña, yo no tenía idea quién era J.K. Rowling, pero pues yo estaba emocionada por ver a mis personajes. Entonces se me hizo muy bonito y muy poético, o sea, este ciclo que se hace de, estoy leyendo este libro sobre las personas que escribieron, pero gracias a que sus personajes fueron más que ellos y los lograron sobrepasar, y esos personajes me hicieron como enamorarme a cierto punto de
de la lectura y pues me hicieron encontrarme con los autores, más que encontrar a los personajes por los autores, encontré a los autores y este mundo tan maravilloso por los personajes. Así es, todo lo que quería decir, chicos. Mari, y qué vida, yo no sé, la vida de un escritor es una vida dura, porque imagínate, decía, ¿cómo se llama? Carlos Ruiz, que tú quedas en las páginas de los libros, ¿no? O sea, de cierta manera, todo escritor da un pedacito de su alma en lo que escribe, pero lo que tú dices, o sea, ellos los que se quedan, la vida de un escritor es una vida de cierta manera muy altruista, porque siempre escuchamos esto de que tú escribes la obra, pero tú la publicas y ya no es tuya. Chévere que reciban regalías, todo el tema, ¿no? Pero la interpretación y todo el tema ya, pues ya no te pertenece, tú no puedes decirle a Sofía cómo pensar respecto a ese libro, porque ya no es tuyo, ya ahora lo estoy leyendo yo. Entonces eso, no sé, o sea, la vida del escritor es una vida muy compleja, como que tanto esfuerzo crear una obra y sacarla al mundo y que ya no sea tuya, ¿no? O sea, es una muy, muy loca, pero sí, súper chévere eso que dices, Mar. Yastiel también mano levantada hace rato, perdón. Yo, antes de decir lo que iba a decir, voy a añadir a lo que dijo Sophie sobre los clásicos. A mí me parece interesante que, o sea, yo antes le tenía miedo a leer a los clásicos, pero mientras más leía novela juvenil era como que me llamaba la atención porque en la novela juvenil mismo mencionan libros de, digamos, Orgullo y Prejuicio, Los Tres Mosqueteros, entonces como que me llamaba la atención qué tenían esos libros y así fue que con la novela juvenil fue que me fui metiendo a los clásicos y ahora estoy, digamos, un nivel intermedio. Me gustan ambos porque cada uno como que se aporta algo. Y pues, siguiendo otra cosa con respecto a Tere, también, o sea, una profesora como ella, mil respetos, porque me acuerdo que yo en el colegio, a nosotros nos obligaban, o sea, a nosotros no era que lectura adicional, tenías el libro que estaba ya para el mes, tenías que leerlo, que el resumen y eso, o si no, mala calificación. Entonces era como obligatorio esas lecturas. Entonces, Teresa, mil respetos, la verdad que como que les, de alguna manera les hagas a ellos también elegir para que se apeguen más a los libros. Y pues con respecto a lo del libro, a la pregunta que hiciste al inicio, una cosa que a mí también me sorprendió, no me acuerdo quién dijo sobre lo de Shakespeare, a mí me sorprendió de él porque Hallen creo que se llama el título, no sé si lo estoy diciendo mal, ¿Hamlet? Es un libro de... Eso, Hamlet, bueno, eso que dijiste, Hamlet. Ese libro yo lo leí y a mí me gustó de Shakespeare ese libro, entonces me sorprende que yo no sabía que hay como que digamos un rumor, porque no sé si será verdad o cierto, que él no escribió la mayoría de sus obras, entonces como que eso me sorprendió, porque con Alejandro Dumas, con el señor que escribió Los Tres Mosqueteros, me olvidé el nombre, Alejandro Dumas, creo que se llama. De él me leí Los Tres Mosqueteros y en el libro mismo lo dice. O sea, en este libro dice que Alejandro Dumas, él da mérito de alguna manera a esos escritores fantasmas. Entonces, como que es como una contradicción que Shakespeare no hiciera eso y Alejandro Dumas lo hiciera. Es como que son dos autores que en lo personal me gustan, pero con esta perspectiva hace que tenga más respeto por uno que por otro. Y pues una cosa de este libro que me gusta es que hay libros como lo es El Nombre de la Rosa, creo que es de Umberto Eco, que habló sobre eso del KGB, con ese capítulo me hizo interesarme por el libro, porque básicamente, ¿por qué fue prohibido? ¿Por qué una mujer la mataron, se suicidó? ¿Por qué pasó todo eso? Entonces, como que me llama la atención ese libro y también ha sido un libro que me ha intimidado. Entonces, es como que la forma que tiene el autor para meterte intrigas sobre esos libros, como que me gustó.
el eterno dilema de si separar a la obra del autor, ¿no? Con lo que dices de Dumas y Shakespeare. Ya una vez uno conoce como cosas de la vida, ya es súper difícil como separar, como que uno lee cosas y uno dice, esto está como extraño. A veces es mejor ni enterarse, pero sí. Dale, Tere tiene la mano. ¿Quieres responder a todos los elogios? Bueno, muchas gracias. En cuanto a los clásicos, pienso que lo que intimida de los clásicos es esos tochotes enormes, esa cantidad de páginas, intimida el lenguaje, que son libros que han sido escritos hace muchísimos siglos, algunos y otros más recientes, pero tienen muchísimos años, entonces cuando se lee el lenguaje no es muy claro, no es muy sencillo. Pienso que eso es lo que más intimida de los clásicos. Pero cuando uno no es un lector ávido y no está interesado en los clásicos, yo creo que lo que hay que motivar es la promoción, o sea, hay que promocionar la lectura, que ellos encuentren el gusto en leer y ya lo demás viene. El mes pasado, un estudiante me dijo que le iba a leer Frankenstein y yo me quedé. Otro dijo que iba a leer Drácula. Donde yo le diga a esos muchachos que van a leer esos libros, me dicen ese poco de hojas, y empezando que yo no me los he leído, entonces no sé cómo vendérselos. Y con una seriedad, una pluma, no, profe, es que si yo, wow. Y tenés el PDF, no, yo compré el libro, profe, y yo, wow, yo, bueno. Y lo disfrutaron. ¿Pero por qué? Porque ya ellos van teniendo ese gusto, ese hábito de leer. Ya lo importante no son tanto la cantidad de páginas y lo sencillo del lenguaje o la historia muy cercana a la vida de ellos, sino que tienen el interés de descubrir otras cosas. Entonces, pienso que eso, yo pude entender que los gustos míos son míos, pero así como yo tengo mis gustos, yo debo respetar el gusto de los demás y que el objetivo principal es que ellos adquieran el hábito y que lo disfruten, que ellos disfruten esos momentos de lectura, que ellos sientan la necesidad de tener siempre un libro en el nochero, o donde ellos vayan en su morral, lleven un libro como sea, en el formato que ellos quieran, pero que tengan un libro. Llegará el momento en que ellos no van a querer descargar libros, sino que quieren disfrutarlo, por ejemplo, en físico. Van a entender mucho la cuestión de los derechos de autor, cómo se sentirían ellos si escribieran y les piratearan sus escritos, todo esto. En cuanto a cómo trascienden los personajes y que los personajes llegan a ser más grandes que el mismo escritor, porque a veces uno identifica a el escritor por medio del personaje. Ah, tal personaje sí, pero ¿y quién lo escribió? Como que no está muy presente. Pero sí pienso que en estos grandes personajes hay mucho de la vida del escritor. Por ejemplo, en García Márquez, cuando uno escucha las entrevistas que le hacen, él en algún momento decía que cuando él escribe, y creo que le pasa a muchos escritores, escribe, pero cuando uno tiene el libro en la mano, uno empieza a hacerle análisis. Y cuando ellos escribieron, no estaban pensando en el análisis que muchas personas le hemos hecho a los libros. Ay, usted vio eso en el libro, pues, que yo escribí. Y ve qué interesante. Y cuando uno ha leído varios libros del mismo autor, uno empieza a hacer como ya un análisis, no solo del libro, sino que de la obra que uno conoce del escritor. Y pienso que eso hace grande su obra literaria y sus personajes. Gracias. Mira, Tere, que lo lindo de los clásicos no es tú acercarte con una, es que siento que ese ha sido el problema, como que nos han vendido esos libros como la máxima expresión de lo máximo, son libros importantes y eso no se puede negar, pero si no te gusta no pasa nada,
¿no? Y muchas veces como que están subidos en un pedestal que uno dice, no, yo allá no puedo porque yo no estudio literatura, yo no soy como tan pro para entender eso, pero es que o sea, yo siento que es la intención con la que te acercas a esas obras de... Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jane Austen porque tú lees los libros de ella y te sientes en las fiestas de esa época, ¿no? Como que tú te sientes caminando por las calles de esa gente que no hacía nada, se la pasaba en fiestas y en salas ahí tomando té. Y yo digo, como que tú entiendes cómo vivían en esa época y eso es lo bonito. Que sea un clásico, ¿no? Chévere, ¿no? Que esté en la lista de los más, chévere, pero la verdad es acercarse porque me llama la atención, porque entiendo su importancia histórica, que leerlo o no leerlo no me va a hacer mejor o peor persona, ¿no? Así Entonces es. siento que nos toca ahí mover como esa perspectiva respecto a los clásicos. De hacerlo Cintia, ¿quieres más hablar? Dale. erudito. Exactamente. Dale, Cintia, cuéntanos. Tienes el micro apagado, cualquier cosa, por si estás hablando. No, creo que perdió la conexión. Bueno, vamos con Carla. Carla te le da también. Sí, gracias. Continuando un poquito con el comentario de Mar, ¿no? Acerca de J.K. Rowling, ¿no? Yo voy al cómo la conocemos, ¿no? Como J.K., ¿no? Y no como Joan, ¿no? Porque algo que le dijeron era como que si escribes, si firmas tu libro como con el nombre de una mujer, tu éxito no va a ser, ¿no? O sea, volvemos a la reprimenda que hay todavía hacia la mujer, ¿no? O sea, todos conocemos a J.K. Rowling como J.K. Rowling, ¿no? O sea, y no como Joan, ¿no? Es un poquito triste de eso, ¿no? Lo bueno es que ya después se hizo súper famosa y muchísimos la conocemos. Y ahorita ya todos sabemos que, al igual y a lo mejor no se sabe el nombre, pero se sabe que es una mujer, ¿no? Y algo que decía ahorita Tere, ¿no? O sea, de que a veces el miedo de leer libros clásicos es por el tamaño, ¿no? Y J.K. Rowling hizo justo eso, ¿no? Hizo a los jóvenes que leyeran libros de 900 páginas, ¿no? O sea, y que se los acabaran súper rápido, ¿no? O sea, yo creo que se los acabaron en menos de un mes, ¿no? O sea, al menos esa es la percepción que yo tengo de mis amigos que lo leyeron, ¿no? Y eso también que hablaban de que los personajes le ganan al autor. En este caso, o sea, sí, o sea, todo Harry Potter le gana por mucho a Joan Rowling, pero también le ganó al actor, ¿no? O sea, a pesar de que fueron películas súper exitosas, Daniel Radcliffe está súper encasillado con Harry Potter, ¿no? O sea, y lo veamos en donde lo veamos, siempre va a ser nuestro Harry Potter, ¿no? O sea, trascendió sobre todo, ¿no? Es verdad, yo lo veo en otras películas y ya no me sacó de la cabeza. Harry, ¿qué haces ahí? Dale, Lore, cuéntanos. Pues a mí lo que me gustó de este libro es que le pone a uno, o sea, le hace preguntarse muchas cosas que ya damos por sentado en este mundo de tecnología y de acceso fácil a toda la información. Él dice, les voy a escribir un cuento sobre un autor o un libro, pero ustedes van a tener que leer el trasfondo de ese libro o de ese autor, ¿sí? Entonces, él es como, venga, investiguen, pregunten. No es solamente leer el clásico y apropiarse de la historia y defender una posición como ha pasado cuando se lee Los Miserables, ¿no? Que hay gente que toma una posición u otra. Entonces, no, es simplemente investigue, sienta que el libro le está enseñando algo. Yo creo que este libro nos enseñó algo, nos ha enseñado a investigar, a querer buscar más allá. Hoy tenemos la ventaja de que cogemos Google y ahí encontramos todo. En la época de Teresa, y yo creo que era mucho más complicado porque tocaba ir a la biblioteca, tener el libro,
saber dónde estaba la referencia en el libro, y si no tenías ni idea, pues tu bibliotecario era el mejor amigo, porque te ayudaba a buscar dónde encontrar esa referencia o ese punto de partida para lo que tú querías expresar. Entonces, el hombre está haciendo ese ejercicio, venga, ustedes que leen tantas bobadas en internet, ¿por qué no se sientan a leer algo que es importante? Y el capítulo de Frankenstein, que se sienta a leer Cervantes, a Don Quijote, púchale, eso es una cachetada para todos los hispanohablantes. ¡Push! O sea, una inglesa que no tenía ni idea del español, le gustó tanto el libro que aprendió español y lo leyó. Y ustedes que hablan español no lo han leído. O sea, yo soy una de esas. La primera vez que yo cogí al Quijote en una biblioteca del colegio, yo decía, pero ¿y esto de qué son vuestras mercedes? Boys, ¿qué es esa vaina? No, qué harto, plin, lo cerré y chao Cervantes. Hoy este libro me está haciendo caer en mi error, ¿sí? Como venga, quizás es un clásico, sí, quizás sea un libro así de grande, pero algo tendrá que cautivó a una mujer que se creó el personaje del siglo. O sea, es que Frankenstein nos abrió la ciencia ficción de ahí en adelante. O sea, con ella, con el primer vampiro, surgió todo lo que nosotros leemos en esas sagas de juveniles de que los vampiros y la luna y luego los hombres que viajaban a la luna y los hombres que se metían bajo la tierra. Ella abrió ese espacio, ¿sí? Entonces, si Mary Shelley leyó a Don Quijote, pues, y uno es un simple terrenal en esto, entonces como que va a tocar leer el libro, ¿sí? Ahí hace un guiño gigante, y él también le hace honor a las cosas que son muy propias de nuestra civilización, que son muy propias de la antigüedad, pero que aún hoy nosotros lo seguimos explotando. Y es la imprenta, Sofía, lo que tú decías. El Lazarillo de Tormes, ¿qué fue? O sea, un autor desconocido que puso a rodar un punto de vista en una época, en una España convulsionada, llena de pobreza, de hambre y de una aristocracia que se alimentaba de los pobres. Y él puso eso sobre la mesa. Y el triunfo de él fue ese, que el libro rodó y rodó y rodó y nunca más pudieron volverlo a guardar. Así lo hayan metido dentro de la lista de los prohibidos, pero bueno, digamos que sí, pero se dio a conocer ese punto de vista. Entonces, creo que el señor magistralmente ha hecho un muy buen libro y un completo recomendado. Yo creo que si alguna vez mi sobrino se me acerca, así como se le acercan los estudiantes a Teresa, yo le diré, querido sobrino, te amo mucho y te regalo este libro y espero que puedas entender los garabatos que tengo ahí al pie de las hojas porque todo está garabateado. Y pues espero que él pueda encontrar ese amor por la literatura, ¿sí? Que además, bueno, y él ahí, bueno, no sé si es en este o en el otro libro, qué pena es que yo estoy confundiendo porque estoy leyendo La sangre de los libros, y él está diciendo es que la literatura es como la mamá del cine, del teatro y de muchas cosas que a partir de un escrito nacen, ¿sí? Nacen. La poesía, pues sí, la poesía es es una parte muy importante de la literatura, pero ella tomó vida cuando se hacen obras literarias, como Shakespeare, como Hamlet, como Macbeth, como y este libro, si a ti te gustó Hamlet, te va a gustar, una noche de verano, un sueño en una noche de verano, que es divina, esa obra es preciosa. Ya les mando el nombre por el WhatsApp, porque es que y es una obra
divina, o sea, es como la Divina Comedia, es preciosa. Y en serio que uno lee eso, y yo me acuerdo que yo la leí muy joven, y a mí me encantó. Yo dije, ay, ¿qué es esa cosa tan linda? Y eso es la literatura, hacernos pensar. Yo creo que como que a veces se nos olvida el milagro que es tener un libro en las manos, ¿no? O sea, es muy fácil que nos hayan quitado los libros de las manos, que no haya existido la imprenta, que no tengamos dinero para adquirirlos. O sea, son como tantos impedimentos que los escritores no vean rentable la labor de escribir y no escriban libros, ¿no? O sea, como que hay tantas cosas que pueden impedir que tengamos un libro en las manos, que cada vez que cogemos uno es un trabajo detrás de todo esto, ¿no? Y una labor de editores, de circulación, o sea, una cantidad de cosas que no lo pensamos cuando los tenemos en las manos y que historias como estas nos las recuerdan. Yo, de hecho, lo tenía acá, el de Lazarillo de Tormes, porque, o sea, yo cuando lo leí, o sea, a mí me quedó la piel chinita con todos, la verdad. Sí, se dan cuenta que les dije, miremos los que más nos gustan y hemos dicho todos, bueno, es que es así. Entonces, mira que está la última parte, dice, siempre pensé que el que no se conociera quién es el autor de esta novela era una derrota de la literatura, pero cuando pienso en el gran inquisidor, comprendo que el anonimato eterno de aquel escritor es, en realidad, una de las grandes victorias de la literatura universal. Qué cosa tan increíble. ¿Quieres decir algo, Lore? Pues, hombre, es que tantas veces han querido callar. Ay, qué pena, arranqué. O sea, es que, a ver, estamos en este momento de la civilización que estamos a punto de dar un paso muy grande porque le vamos a reconocer a toda la comunidad LGTBIQ unos derechos. Estamos a punto de reconocer que a pesar de que todos tengamos los colores de la piel diferentes, amarillo, rojo, verde, azul, el que sea, negro, blanco, estamos a punto de dar un paso, ¿sí? La civilización en estos momentos. Y todavía hay gente como ese gran inquisidor que quiere callar, ¿sí? Que quiere callar. Entonces, este Lazarillo de Tormes nos está enseñando y que sí, pueden haber muchos inquisidores, pero no van a poder callar el sentimiento de una persona que quiere evolucionar y que quiere hacer que el mundo sea mejor, ¿sí? Y esto era lo que el autor de Lazarillo de Tormes quería, hacer un mundo mejor, o sea, que no porque fueras español o no, o criollo o no, o indígena o no, simplemente eres ser humano, ¿sí? Eres un ser humano y mereces tener una vivienda, un alimento y una educación, ¿sí? Entonces él lo pone ahí, y les dice, mire, ahí les dejo esta bomba y me voy. Y el inquisidor no pudo hacer nada, porque obviamente no pudo callar algo que era evidente, que se veía, que estaba afectando a la sociedad de esa época y que hoy, y yo siempre he dicho lo mismo y Sofía también me lo escuchó cuando estuvimos en Indiana, los clásicos son clásicos porque así tú los leas en siglos después, siempre van a tener algo que decirte, ¿sí? Esto, con el tiempo, Frankenstein va a ser un clásico porque él te va a poner a pensar, ¿sí? Quizás las generaciones futuras, los hijos de los alumnos de Teresa, van a leer este libro. Esto es un clásico porque, mire, me puso a pensar. ¿Quién se iba a imaginar? Y sí, y pensar es que pueden haber miles de inquisidores, pero van a haber miles y por mil más personas que piensen y que hagan lo del Lazarillo de Tormes, porque la humanidad va a seguir siempre evolucionando para bien, ¿no? Entonces, siempre va a haber ahí un escritor, una escritora, un artista, un actor, o sea, cualquier persona que ame las letras y ame la cultura, bueno, no, el drama y la tragedia, decir, ¿verdad? Ame eso y escriba una historia para contar algo en lo que nosotros queramos pensar en un futuro. Es eso. O sea, ya no vuelvo a hablar. No, Lore, qué interesante lo que dices. Y mira que yo siento que este autor anónimo de Lazarillo de Tormes, o sea, vio más allá de que con la literatura se podía lucrar.
¿no? Porque este señor se hubiese revelado, cuánta plata no se hubiese ganado, ¿no? O sea, eso comercializándose por todo lado, pero a la larga prefirió utilizar la literatura como un medio de revolución, no sé, que generarse dinero con eso, ¿no? Eso es como lo bonito. Sí, no sé, me encanta. Dale, Yacir, habla tú. Tienes el micro apagado. Ya. Sí, se me había congelado. Yo iba a añadir un poquito más a lo que dijo Sophie con respecto a J.K. Rowling, o Carla, creo que fue Carla. Sí, Carla fue. Sobre que me parece algo, no sé cómo decirlo, intrigante de alguna manera, porque me acuerdo que las hermanas Bronte, ellas cuando empezaron ellas a publicar sus obras, con Charlotte Bronte, ella se puso un seudónimo que era Curbel, y después después de un año ella reveló su verdadero nombre. Entonces, de J.K. Rowling no conozco mucho su historia, la verdad, por eso no sabría por qué ella no sé si ella quiso dejar con el nombre así o quería ponerle su nombre verdadero o algo, pero como que me llama un poco la intriga por saber por qué ella no lo hizo, porque básicamente J.K. Rowling al día de hoy es una pionera con respecto a la fantasía, porque ella hizo que a ver, una generación de jóvenes leyeran. Entonces, como que me llama un poquito la atención que no haya hecho, o sea, que no se haya puesto su nombre verdadero, o si es que ella misma lo quiso o lo eligió. Fue la editorial, no la dejaron por ser mujer. Vean que uno de los relatos que más se me hizo difícil. Hola Mari, ¿cómo estás? Felicidad que has unido. Que se me hizo difícil, o sea que yo lo comencé a leer y yo, ay, este señor, ¿a dónde quiere ir a parar? Yo estaba toda estresada. Era el de Esquina Pérez Galdós con Ángel Guimera, ¿se acuerdan de ese? Sí. Y era como estos noveles que se pelearon porque no se pudieron poner de acuerdo los países a ver a quién presentar primero y todo el tema. Y decía la última, es que o sea, los cierres de los relatos eran maravillosos. Y ahora aquí están en Valencia estas dos calles, dos grandes avenidas, la de Pérez Galdós y la de Ángel Guimera, cruzándose eternamente en este enclave donde el tráfico de la ciudad fluye constante sin detenerse un solo momento. O sea, como que hasta las calles tengan vida y que tú ni siquiera o sea, yo me ponía a pensar y yo decía, por ejemplo, acá en Bogotá, en la Candelaria, que es como un sitio así como súper antiguo, súper histórico, las calles tienen nombre, ¿no? Yo nunca me he puesto a pensar qué significa ese nombre porque es así, ¿no? Y hasta detrás de nuestras paredes, como que hay historias, ¿no? Y es ahí donde vemos que todo, que el mundo está hecho de historias y que algunas se han plasmado en la literatura, otras están en las calles, en los nombres de los barrios, ¿saben? O sea, como que todo está lleno de historias, me parece como maravilloso. Entonces, bueno, ese fue como el que más, como que me pareció súper confuso, pero cuando se terminó yo dije, necesito ir a esa cafetería, o sea, quiero ver esas calles también. Dale, Mar. Otra vez sin la manito levantada. Lo que comentábamos de lo que comentaba me recordó porque ella menciona, se me quedó muy marcada, que dice, la mayoría de los anónimos, pero tomándolo, ¿no? Se me hace también muy... Creo que se está trabando, ¿cierto? ¿O solo a mí? No ser juzgados. Sí, Mar, no te escuchamos. Rayos. Ahí ya, creo que ya, dale. ¿Saben qué? Espera un ratito y luego... Ok, como les decía, es muy interesante que Virginia Woolf dice que la mayoría de las obras que tienen un anónimo, probablemente hay una mujer atrás de ese anónimo,
pero no solamente una mujer, o sea, bueno, yo lo veo como un poquito más amplio, pensando que también puede ser cualquier persona de un grupo marginado, que se tienen que esconder detrás de ese anónimo para no ser juzgados, para no ser criticados, lo que mencionábamos de Rowling. Ella se metió a un nicho en el que los líderes eran hombres. Narnia lo escribió un hombre, El Señor de los Anillos lo escribió un hombre. Entonces, llegar a la fantasía y decir, bueno, soy una mujer y quiero escribir fantasía para niños, pues por lo mismo la veían raro. Entonces, se me hace muy, muy interesante en este capítulo como dicen que pues es un logro el hecho de que el Lazarillo de Tormes sea anónimo, porque quién sabe qué persona estaba atrás y quién sabe cuántos más anónimos haya atrás de eso, o sea, de cualquier otro libro, de cualquier otra obra, ya sea música, pintura. Hay muchísimas, de un grupo marginado que no tuvo la oportunidad de que su nombre fuera cuidado, pero tuvo el valor y tuvo la nobleza de compartir lo que pensaba y lo que quería hacia el resto del mundo, sin, bueno, escondiéndose para que no importara, para que fuera juzgado. Eso también se me hizo pues muy interesante, no sé. Sí, total, Mar, qué chévere, súper. No sé si Mari quieras, la conexión perdida. Bueno, vamos a ver. No sé, quieran decir, Sofi, ¿qué te pareció el de Julio Verne? El relato de Julio Verne, ¿sí te gustó? Pues la verdad es que sí, obviamente, claramente. Es que en realidad todos los relatos me gustaron, incluso los más como complicados, o por ejemplo el de La Trinchera, que me pareció un relato muy fuerte, o el relato de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que al final uno dice, ay no, o sea, falleció y no, nunca vio su éxito, o sea, como que a pesar de todo eso, los relatos como que aportaban tanto que francamente eran muy entretenidos, o sea, todos, absolutamente todos me parecieron supremamente entretenidos. Siento que aprendí muchísimo de todos ellos. Obviamente todos nos dejaron así como frases y cosas y elementos para reflexionar. Obviamente muchos son de clásicos, pero yo creo que muchos de los contemporáneos de ahora, sí, por decirlo así, de nuestros contemporáneos, de los libros contemporáneos se van a convertir en clásicos para las futuras generaciones, y yo creo que incluso todo eso puede aplicar, o sea, como elementos tan, digamos, como la historia de J.K. Rowling, que pues es ya prácticamente un clásico, sí, un clásico de la literatura, que ahí uno dice, wow, o sea, esta mujer, e incluso ahora, pues eso todavía sigue pasando, lo de que las mujeres tengan que colocar sus iniciales en libros, en sus libros publicados, porque o si no son discriminadas, ¿sí? O sea, les dicen en las editoriales que no, que sus libros no los van a leer porque pues son escritos por mujeres. Y lo peor es que es cierto, o sea, no es mentira tampoco. Muchas veces personas ven un libro escrito por una mujer y un libro escrito por un hombre y eligen el libro escrito por un hombre. ¿Por qué? Sobre todo en el género de fantasía. Y como les digo, eso todavía ocurre porque yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esta autora, Victoria Schwab. Ella aún ahora tiene que escribir sus libros como V.E. Schwab, sus libros de fantasía para adultos, porque en la editorial le dijeron que los adultos no iban a leer un libro escrito por mujeres, mientras que sus libros que son un poquito más juveniles, pues sí, ella pudo colocar su nombre. Y tiene esas dos, V. Schwab para la literatura más adulta y Victoria Schwab para la literatura más juvenil. Ella tiene ahorita obras como Una magia más oscura, es una trilogía, La vida invisible de Adi LaRue, yo creo que es bastante más conocido, fue uno de los lanzamientos, y ese está como V. Schwab porque la editorial le dijeron eso. Entonces, digamos que cosas así son historias que aún ahora, o bueno, que de pronto un autor más adelante, un posteguillo en el futuro retomará y dirá, ¿cómo es posible que en un mundo donde se supone que ya hay igualdad, que el feminismo está triunfando, es un movimiento que ya tiene, no sé, muchos adeptos y mucha... pues es un movimiento muy amplio,
aún así a las mujeres les toque ocultarse, no bajo un seudónimo, sino bajo sus iniciales, no puedan colocar su nombre, porque no las van a leer. Entonces, digamos que todo ese tipo, o sea, todas las historias en cierta forma, como decía Lorena, a una hora se pueden dar en la actualidad, o sea, son cosas que uno dice en un clásico, a una hora, después de tanto tiempo, uno puede sacarle enseñanzas o cosas que aún se aplican a la vida de uno. No, lo vimos con Una habitación propia en el club, creo, sí, o sea, eso fue bastante. Yo creo que lo veremos con Orgullo y Prejuicio, porque pues también es otro clásico. Incluso se acuerda cuando estuvimos comentando sobre Julio Verne, que ese es un clásico porque es un libro bastante antiguo, pero fue bastante vendido y eso, y lo que dijimos de el papel de las mujeres en la ciencia, bueno, incluso el papel de la gente en la ciencia, porque pues tampoco es que sea así como wow, muy amplio. Entonces sí, o sea, todo ese tipo de elementos, la verdad es que este libro es uno de esos que con esas historias cortas, o sea, porque nos daban todos esos daticos, lo ponen a uno a reflexionar sobre nuestro propio contexto. No únicamente sobre esos datos que nos daban, sino también sobre nuestro contexto. Y eso fue pues una de las cosas que más me gustó del libro. Súper, Sofi. Still, tienes la mano levantada. Yo iba a hacer mención también a eso de Julio. Si Julio Verne existiera en estos tiempos, ¿qué nos profetizaría? Porque básicamente él para su época fue un profeta con todas las obras que hizo. Entonces, sí me dejó pensando como que, ¿qué nos dijera si él viviría en esta época? Sí, total, ese capítulo también me gustó mucho. Yo como que no es tan loco todo lo que la gente está pensando en este momento para el futuro, ¿no? Es como muy interesante eso. Entonces, bueno, ya cuánto vamos acá, 1:40. Creo que fue una charla, o sea, siento que si cogemos cada relato y hacemos una charla de cada relato, nos gastaríamos 1 hora. O sea, como investigando y trayendo datos y todo, es sumón. Y me alegra mucho que les haya gustado el libro. La verdad es que como les decía, Santiago Posteguillo me parece que está haciendo un trabajo súper bonito. De hecho, él ahorita está sacando unos libros sobre mujeres de la antigua Roma para niñas, bueno, y para niños. Son libros infantiles, entonces está como las ilustraciones súper bonitas y te cuenta las historias de esas mujeres olvidadas de Roma. Entonces, como que es esa labor que ahora se metió con la literatura infantil, ¿no? Pero sigue publicando estas cosas maravillosas. Entonces, no sé, es uno de los escritores que más quiero por esa labor, yo creo que ya social que hace con la literatura, y que me alegra mucho que lo hayamos leído y que lo hayamos además disfrutado y que nos dé para hablar de tantas cosas preciosas. Entonces, bueno, le doy la palabra a Tere, nos tomamos foto y a dormir. Dale, Tere. Bueno, es para Jackson. Ahora decía que tiene el interés de leer El nombre de la rosa. Jackson, es un libro fascinante. Bueno, tiene sus páginas, pero lo lees como agua. Encuentras muchas señales y podemos comprender también la huella que nosotros dejamos en nuestra vida al caminar. Tiene suspenso, tiene emoción, tiene muchos... Bueno, a mí me gusta la historia, tiene un poquito de historia, de conocer, me gusta la Edad Media, por tanta intriga, esto de que los libros y el conocimiento eran administrados solo por monjes en estas abadías donde pasaba de todo. Todo lo que uno puede imaginar sucedía en esas abadías, y cuando describe las estanterías donde guardaban los libros y todo ese sigilo aún entre ellos, mira, es un libro maravilloso donde vas a encontrar un universo literario fascinante. Así que lo invito a que lo lea y nos comente su opinión. ¿Qué tal le pareció? Ahí tiene tarea, Justin. De la profe. Carla, cuéntame. Ya vamos para terminar, ya prometo ya callar. Yo nada más quisiera poder corroborar que Marlowe escribió las obras de Shakespeare y cobrar la recompensa que aún está, ¿no? O sea,
Yo quería encontrar las de Kafka. Yo dije, ¿te imaginas encontrar uno de esos cuadernos de millonaria? Y Wow. imagínate. Bueno, si tienen ahí su libro, tomémonos la foto. Por favor, todos tomen pantallazo porque no me salen las cámaras. No sé por qué. Pero bueno, ahí. Carla regaló el suyo, qué hermoso. Eso, ella veo más. No me sale ni Lore ni Sofi. Listo. ¿No te salgo? Ya, No te salgo. No, es que se me pasan como por momentos súper raro. Sí. Por eso tomen todos fotos. ¿Sí? ¿Sí tomamos? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, muchísimas gracias. Seguimos con, bueno, ya no relatos, sino cuentos de Horacio Quiroga. Vamos a ver cómo nos va con ese género, un género que yo creo que es fascinante, que en pocas palabras te puede decir un montón de cosas. Entonces, vamos a ver cómo nos va, porque son de amor, locura y muerte. Eso me da mucho susto, pero bueno, vamos a ver qué tal sale la pluma de este autor y nos estaremos viendo. Recuerden que vamos a tener como 3 dinámicas. Tenemos la charla de WhatsApp el próximo sábado. Después tenemos un en vivo por más temprano, porque personas como Tiffany, si se han dado cuenta, no se pueden conectar porque es súper tarde. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo temprano. Entonces lo vamos a hacer a las 2 y ya la charla final, ¿listo? Entonces ya, eso sería todo. Gracias por conectarse y ya seguimos ahí en el grupo echando chisme, ¿listo? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la compañía. Buenas noches a todos, gracias. Por esta charla tan bonita, fue muy chévere.